Buenos días, bienvenidos a otro vídeo de redes. En esta ocasión vamos a hablar de cómo configurar NAT estática. Antes de empezar hay que saber de qué estamos hablando cuando hablamos de NAT estática. Entonces, eh, se trata de que nuestro router en casa o en la empresa va a tener una serie de direcciones IPs públicas. Entonces serían IPs públicas ubicadas en este lado del router. Todos los equipos de nuestra red interna de en casa o en la empresa deberían salir a internet con una IP pública, no con una IP privada. Entonces, mediante NAT estática lo que hacemos es asignar una IP pública a una IP privada. Hay una relación 1-1. Entonces, vamos a hacer un pequeño ejemplo y pongamos que si tenemos aquí una red 8000 con máscara de 8 bits, pues pongamos que nos han asignado como IP pública, digamos que nos han puesto la 8002, quizás nos hayan dado más de una y tengamos también la 8003 y también tengamos la 8004. Bien, entonces nuestro ISP nos ha asignado estas IPs públicas, tenemos tres, y nosotros lo que tenemos que hacer es asignarlas a un equipo de la IP de la red privada a cada IP. Es decir, por ejemplo, en mi red privada, la 192.168.0.5 va a coger la dirección pública 8002. La 192.168.0.6 va a coger la IP pública 8003. Y la dirección privada 192.168.0.7 va a coger la dirección pública 8004. Entonces ahí, como veis, tenemos una relación 1-1. Una IP privada coge una IP pública. Otra IP privada coge otra IP pública diferente. Tenemos que hacer una asignación 1-1 con todas las IPs públicas que nos haya asignado nuestro ISP. Bien, entonces, ¿cómo hacemos esto? Para hacer la configuración de nateo estático hay que hacerlo en dos pasos. Esos dos pasos son los siguientes. Primero, declaramos las interfaces en el router. Lo que tenemos que hacer ahí es decir cuál va a ser la parte interna y la externa en el nateo. Parte interna y externa. Y el segundo paso ya sería declarar relaciones de IP privada con IP pública. Bueno, pues es muy sencillo. Lo que tenemos que hacer es ir al router. Vamos al router. Vamos a la línea de comandos. Entramos en configuración. Y lo primero que tenemos que hacer es decir cada interfaz en qué lado del nateo va a estar. Entonces, aquí tengo la interfaz Gigabit 8.0. Voy a interface Gigabit 8.0 y le digo que es la parte externa. Entonces, IP NAT outside es la parte externa. Ahora voy a la interfaz Gigabit 9.0 y esa es la parte interna. Entonces hago IP NAT inside. Y ya hemos realizado el primer paso. Entonces, el último paso sería hacer la relación entre IPs privadas e IP públicas. ¿Y cómo hacemos esto? Pues hacemos IP NAT inside source static y aquí ya nos va a pedir dirección IP privada. Cuando pone inside local, eso significa que nos está pidiendo una IP privada. Entonces yo le voy a decir que la 192.168.0.5
Le damos a la pregunta y veis que aquí me dice Inside Global. Cuando dice Inside Global nos está pidiendo una IP pública. Entonces aquí vamos a hacer la relación con la 8002. Y tenemos que ir haciendo esto con cada una de las direcciones privadas y públicas que queramos asociar. Entonces vamos a poner la 6 con la 3 y la 7 con la 4. Ahí está. Y ya hemos acabado el nateo estático. Ahora lo único que tenemos que hacer es comprobar que funcione. ¿Cómo hacemos esto? Vamos a hacer esto un poquito más pequeño. Nos vamos a simulación. Voy a quitar todos los protocolos menos ICMP, que es el que me interesa. Y vamos a mandar un paquete desde uno de estos equipos, que como veis tiene la dirección 05, este tiene la 06 y este tiene la 07, que son los que hemos establecido para el nateo estático. Entonces voy a poner un paquete de este equipo hacia el exterior. Y vamos a ver qué es lo que pasa cuando llegue al router. Llega al router y aquí paramos y clicamos sobre el sobre. ¿Y qué es lo que vemos? Que donde antes la dirección IP de origen era 192.168.0.5, ahí tenemos source IP, ¿vale? La dirección de origen era 192.168.0.5. Vemos que ha sido cambiada a la 8002, que es exactamente la asociación que habíamos hecho. Entonces parece que el nateo estático funciona correctamente. Luego este router enviará con esa dirección, envía con esa dirección de origen el paquete hasta el servidor. Y el servidor a la vuelta lo que va a hacer es enviar el paquete con destino. ¿Veis aquí? Venía del servidor 8899 y va con destino a la 8002, que era la dirección pública asignada en el router, al nateo. Luego ya el router se encarga de volver a trasladar esta dirección pública a su dirección privada para poder funcionar dentro de la red. Y entonces envía el paquete a la red privada, hasta el equipo que ha originado la petición. Vamos a hacer la prueba con las otras dos direcciones, pero deberían funcionar exactamente igual. Entonces, aquí mandamos el paquete. Llega al router y debería hacer, en este caso debería darle la 8003, ahí lo vemos, y va destino al servidor web. Cuando llegue, el servidor lo que va a hacer es crear un paquete que va a ir de vuelta desde el servidor hacia la IP pública. Cuando llegue al router, esa IP pública se vuelve a cambiar, esta IP pública vuelve a cambiarse por la IP privada para poder enviarlo al equipo de destino. Y ahí vemos que también funciona. Y ya por último, la última asignación de NAT estático, que debería funcionar exactamente igual. Bueno, podéis pararlo y ver que aquí iba hacia la 8004, pero bueno, como ya hemos visto que funcionaban las dos anteriores, tampoco me he parado. Y funciona. Pues esto es todo. Crear el nateo estático es tan sencillo como decir cada una de las interfaces en el router si pertenecen al lado interno o externo, y luego hacer una asignación de NAT estático de dirección privada a dirección IP pública 1 a 1. La relación es siempre 1 a 1. Nada más. Espero que os sirva de ayuda y nos vemos en futuros vídeos. Hasta otra.